un hacendado marcado por la violencia, una mujer perseguida por un pasado roto, y una noche en la que un simple susurro cambiará sus destinos para siempre. En lo profundo de una hacienda olvidada por el tiempo, una mujer llega buscando refugio, huyendo de los fantasmas que la atormentan. No sabe que en ese lugar solitario encontrará a un hombre cuya dureza es legendaria, temido por todos los que lo conocen, pero que en la soledad de sus noches está tan roto como ella. Él, consumido por un dolor antiguo que lo ha convertido en una sombra de lo que fue. Ella, llevando a cuestas el peso de secretos y traiciones que la obligaron a escapar. Dos almas heridas, dos mundos que colisionan en el corazón de la hacienda maldita, un lugar donde las paredes guardan eco de lamentos y promesas incumplidas. ¿Qué sucede cuando dos personas que han renunciado al amor se encuentran en el único lugar del mundo donde no pueden escapar de sí mismos? Una noche, un susurro, al cerrar una puerta desata una historia de pasión, irrefrenable, de redención, desesperada, y de heridas que ninguno de los dos se atreve a mostrar. Descubrirán que a veces, las cicatrices más profundas son las que nos unen, y que el contacto de otra piel puede ser el único bálsamo para un corazón que ha sufrido demasiado. En esta hacienda, el amor se convierte en el único refugio posible contra la tempestad, y el dolor, en la única verdad que ambos comparten. Una historia donde la pasión es tan peligrosa como sanadora, y donde cada caricia es un riesgo y una promesa. ¿Podrán dos almas tan dañadas encontrar la paz en los brazos del otro, o sus pasados terminarán por destruirlos? Adéntrate en Hasta que el dolor sella en pasiones en la hacienda maldita, y descubre si el amor puede florecer incluso en la tierra más árida. No te pierdas esta historia, que te robará el aliento. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en vivir esta intensa pasión. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te persigue sin descanso? ¿Que cada sombra es una amenaza y cada noche una condena? En la inmensidad de la hacienda Los Olivos, donde el viento arrastra secretos tan antiguos como la tierra misma, una noche de tormenta cambiaría el destino de dos almas heridas para siempre. Él es Elías Montemayor Ere, el dueño de todo lo que la vista alcanza, un hombre forjado en la soledad, con una mirada tan dura como sus manos, y un corazón que late al ritmo de viejas heridas. Todos en la región le temen, pero nadie conoce el dolor que se esconde tras su fachada de hierro. Ella es Ariadna, una fugitiva de su propio pasado. Llega a las puertas de la hacienda en plena tormenta, empapada, temblando, con los ojos desbordados de un miedo que parece no tener fin. No busca caridad, solo un lugar donde el eco de sus gritos internos pueda, por fin, desvanecerse. Cuando Elías abre la puerta, no ve a una extraña, sino el reflejo de su propia alma atormentada. En sus ojos, él reconoce la misma desesperación que una vez lo consumió. La invita a pasar, y al cerrarse la pesada puerta de madera, el mundo exterior y sus peligros quedan atrás. Pero dentro, un peligro diferente está a punto de nacer. Con una voz que es a la vez una caricia y una amenaza, Elías se acerca a ella y susurra una promesa que lo cambiará todo. Aquí nadie te hará daño, le dice, su aliento rozando su piel. Voy a cuidarte, hasta que olvides lo que te hiere. Ariadna no sabe si puede confiar en ese hombre de aura tan oscura y protectora, pero por primera vez en mucho tiempo, el impulso de huir se detiene. En la quietud de la hacienda, rodeada por la fuerza de Elías, una pregunta flota en el aire: ¿puede un amor prohibido nacer de las cenizas del dolor? ¿O están ambos condenados a quemarse en un fuego que no podrán controlar? Los días siguientes en la hacienda se convirtieron en un territorio completamente nuevo para Ariadna. Ese silencio, que antes tanto la aterrorizaba, ahora se había transformado en un alivio, en un bálsamo inesperado para sus heridas. Elías no era un hombre de palabras, pero sus gestos lo decían todo. No hacía preguntas, no indagaba en el pasado que ella se esforzaba por dejar atrás. En su lugar, le dejaba un plato de comida caliente sobre la mesa. Le acercaba un chal en las mañanas frías, cuando el rocío aún cubría los campos, y lo más importante, le otorgaba un espacio propio, un santuario donde podía respirar, sin el miedo constante a los sobresaltos. Ariadna comenzaba a sentir que por primera vez en mucho tiempo podía bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. Pero cuando el sol se ocultaba y la noche caía sobre la hacienda, ambos se convertían en prisioneros de sus propios pasados. Las sombras de sus memorias los acechaban sin piedad. Él soñaba con la brutal guerra familiar que había destruido su apellido y manchado la tierra que tanto amaba. Ella, en cambio, revivía una y otra vez la imagen del hombre del que escapaba. Su rostro, una máscara de furia en sus pesadillas. Eran dos almas atormentadas bajo el mismo techo, compartiendo un silencio cargado de dolor no dicho. Cada noche era una batalla silenciosa,
una lucha interna que los dejaba exhaustos al amanecer. Una madrugada, cuando la luna todavía reinaba en el cielo, Ariadna no pudo dormir. El peso de sus sueños la empujó fuera de la cama y la llevó a caminar por la propiedad. Fue entonces cuando lo encontró. Elías estaba sentado frente al establo, con la espalda encorvada y la mirada perdida en la oscuridad. Sus nudillos estaban ensangrentados, destrozados por golpear repetidamente un poste de madera. La imagen era desoladora. La madera astillada era un testigo mudo de la furia y el dolor que consumían a ese hombre. Ariadna se detuvo a una distancia prudente, observando cómo la sangre goteaba lentamente de sus manos, mezclándose con el polvo del suelo. Con el corazón encogido, se armó de valor y se acercó a él. En su voz fue apenas un susurro en el silencio de la madrugada. «¿Por qué te hieres así?», preguntó, su tono lleno de una genuina preocupación que rompió la tensión del momento. Elías no se sobresaltó, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente rompiera su aislamiento. Levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros reflejando un abismo de sufrimiento. Su respuesta fue cruda, brutalmente honesta: «Para callar lo que llevo dentro». Esas palabras resonaron en el aire, cargadas de años de angustia contenida, de una guerra interna que libraba en solitario. Ariadna comprendió ese deseo desesperado de silenciar los gritos internos con un dolor físico, más tangible, más fácil de controlar. En lugar de retroceder ante su oscuridad, dio un paso más y se sentó a su lado, en el mismo escalón de piedra. No lo tocó, no intentó ofrecer un consuelo físico, que él seguramente rechazaría, pero se acercó lo suficiente para que él sintiera su presencia, para que supiera que el espacio entre ellos ya no estaba vacío. «No estás solo», dijo ella. Y esas 3 simples palabras llevaban el peso de un juramento. Eran una promesa, un ancla en medio de su tormenta personal. Elías giró bruscamente el rostro hacia ella, y en su expresión se dibujó una sorpresa pura, casi infantil. Nadie le había dicho eso en años. Nadie se había atrevido a cruzar los muros que él mismo había construido a su alrededor. En los ojos de Ariadna no había lástima, solo una profunda empatía, un reconocimiento silencioso del dolor ajeno. En ese instante, bajo el manto de estrellas de la hacienda maldita, 2 almas rotas encontraron un fragmento de conexión. No era amor, no era amistad, era algo más primario, el simple y poderoso acto de ver el dolor del otro y decidir quedarse. Y para Elías, eso era más de lo que había esperado en toda una vida. Pero la calma en la hacienda Montemayor duró poco, como una tregua frágil antes de la tormenta. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los campos de Agavi, un caballo desconocido apareció en la entrada. Su pelaje era oscuro como la noche, y su jinete, una sombra amenazante. Ariadna, que miraba por la ventana de la cocina, sintió que el corazón se le detenía. Su rostro, que había recuperado algo de color en las últimas semanas, se volvió blanco como el papel. Un susurro escapó de sus labios a Pines Audible, cargado de un terror antiguo. Es Elan. Elías, que la escuchó, dejó lo que estaba haciendo. No preguntó nada. La expresión de Ariadna era toda la explicación que necesitaba. Caminó hacia la puerta principal con una firmeza que no admitía dudas, la firmeza de un hombre que está dispuesto a defenderlo todo, a morir por lo que considera suyo. Abrió la puerta justo cuando el forastero desmontaba. Era un hombre de aspecto rudo, con una barba descuidada que le cubría la mitad del rostro, y unos ojos crueles, pequeños y brillantes, que parecían escudriñarlo todo con desprecio. El hombre ni siquiera se molestó en saludar. Su voz era áspera, como la tierra seca. «Busco a una mujer», dijo, mirando por encima del hombro de Elías, tratando de ver el interior de la casa. Se fue sin permiso. Ariadna, escondida detrás del marco de la puerta de la sala, se tapó la boca para ahogar un sollozo. Su respiración era rápida y superficial, como la de un animal atrapado. Elías se mantuvo firme, un muro de contención entre ese hombre y ella. «Aquí nadie es propiedad de nadie», respondió Elías, su voz grave y calmada, pero con un filo de acero. El forastero soltó una risa seca, sin alegría, y escupió al suelo, a pocos centímetros de las botas de Elías. «No entiendes, Montemayor, tu apellido es conocido por aquí, pero no sabes con quién estás tratando. Esa mujer me debe mucho más de lo que tú puedes imaginar». Cada palabra era una provocación, una brasa arrojada a la pólvora, y dentro de Elías algo se encendió. No era solo la rabia del hacendado al que le faltan al respeto en su propia tierra. Era algo más profundo, un instinto protector que no sabía que tenía, una necesidad feroz de proteger a esa mujer frágil que se escondía a sus espaldas. «Si ella quiere irse, se irá», dijo Elías, su voz subiendo de tono. «Y si quiere quedarse, tendrás que matarme primero». Las palabras quedaron flotando en el aire denso de la tarde, tan definitivas y letales
como un disparo silencioso. El desafío estaba lanzado. El forastero lo miró fijamente por un largo instante, como midiendo a su oponente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Se dio la vuelta lentamente y volvió a montar su caballo, pero antes de espolearlo y desaparecer por el camino, se giró una última vez. Su amenaza fue clara y fría. Volveré. Y la próxima vez, no vendré solo. La advertencia resonó en el patio mientras el galope del caballo se alejaba. En cuanto la figura se perdió en el horizonte, las fuerzas abandonaron a Ariadna. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, temblando de forma incontrolable, ahogada en sollozos de puro pánico. El terror que había mantenido a raya durante semanas la había alcanzado de nuevo. Elías cerró la puerta y se arrodilló a su lado, con una suavidad que contradecía por completo su reputación de hombre duro e implacable. La tomó por los brazos y la ayudó a levantarse. Sus manos, acostumbradas a las riendas y al trabajo rudo, fueron sorprendentemente gentiles. La miró a los ojos, transmitiéndole una fuerza que ella creía haber perdido para siempre. No voy a dejar que te arrebaten lo poco que has recuperado aquí, le prometió. Esta es tu casa ahora, y yo te protegeré. Ariadna se aferró a él, escondiendo el rostro en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en su lucha. La guerra por su libertad apenas comenzaba, y la hacienda Montemayor sería el campo de batalla. La noche siguiente, la hacienda permanecía en alerta, como si contuviera la respiración. Elías caminaba por los alrededores con la tensión de un lobo protegiendo su territorio. Cada sombra, cada susurro del viento, era una posible amenaza. Desde la ventana de su habitación, Ariadna lo observaba, una silueta inquieta, bajo la luz de la luna. Sabía que el silencio entre ellos no podía durar para siempre. El peso de su pasado la aplastaba, y entendió que debía hablar. Debía contarle todo lo que la había llevado hasta allí, hasta esa hacienda, que parecía tan maldita como su propia vida. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, bajó las escaleras. El crujido de la madera vieja era el único sonido que rompía el silencio tenso de la casa. Lo encontró de espaldas, frente a la chimenea. Las llamas danzaban y proyectaban sombras gigantescas en la pared, haciendo que su figura pareciera aún más imponente, más impenetrable. Reunió todo el valor que le quedaba, y su voz salió en un susurro tembloroso. Elías, tengo miedo. Él se giró lentamente. La dureza habitual de su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de vulnerabilidad que ella nunca había visto. Se acercó a ella, sus pasos suaves sobre la alfombra gastada. Esta vez no había máscaras, no había distancia, solo dos personas heridas, de pie en la penumbra. No tienes que decirme nada si no quieres, dijo él, su voz grave pero suave, casi una caricia en la oscuridad. Sus palabras eran una oferta de refugio, una que ella no esperaba. Ariadna negó con la cabeza, las lágrimas empezando a quemarle los ojos. No, quiero que sepas quién era antes de llegar aquí. Quiero que entiendas por qué corría, por qué huía sin mirar atrás. ¿Y por qué? Por primera vez en mi vida. Dejo de correr cuando estoy contigo. Cada palabra era una confesión, un trozo de su alma rota que le entregaba. Vio cómo Elías tragaba saliva con dificultad, como si sus palabras fueran flechas que le atravesaran la coraza que con tanto esmero había construido. El hombre que todos temían parecía desarmado ante ella. Ella tomó aire y continuó, la historia brotando de sus labios como un torrente contenido por demasiado tiempo. Me usaron, Elías me rompieron en 1000 pedazos. Me hicieron creer que mi vida no valía nada, que mi única función era servir a los deseos de otros. Mi espíritu fue aplastado hasta que pensé que no quedaría nada de mí. Hasta que una noche en la que la desesperación fue más fuerte que el miedo, logré escapar. No buscaba un salvador, nunca lo he hecho. Solo buscaba un lugar, un pequeño rincón en el mundo donde mi corazón pudiera respirar sin ahogarse, donde pudiera sentirme a salvo por un instante. El silencio que siguió a su confesión fue pesado, cargado de emociones no dichas. Elías tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones como si él también se estuviera ahogando. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella. No soy un buen hombre, Ariadna admitió, su voz teñida de un dolor antiguo. He hecho cosas de las que me arrepiento cada día, cosas que no merecen perdón. Mi pasado está tan manchado como el tuyo, quizás más, pero si estás aquí, si te quedas y me dejas, quiero ser el hombre que no te haga daño. Quiero ser el muro que te proteja, no la jaula que te aprisione. Ariadna levantó la mirada, buscando en sus ojos cualquier rastro de engaño, de falsedad, pero lo único que encontró fue algo que nunca había visto en nadie, y menos en Elan, una verdad cruda, desnuda y abrumadora. En ese momento, todas las defensas de Elías cayeron.
y ella pudo ver al hombre que se escondía detrás del monstruo. Entonces él la abrazó. No fue un abrazo de pasión, ni de deseo, fue un abrazo firme, sincero, sin ninguna intención oculta. Un abrazo que decía, estoy aquí, te entiendo, no estás sola. Sus brazos la rodearon como un refugio, un ancla en medio de la tormenta que había sido su vida. Por primera vez en años, Ariadna no se sintió como una presa Anne, se sintió segura. Sintió como las piezas rotas de su interior comenzaban a encajar, como las heridas empezaban a cerrarse. Por primera vez, sintió que su dolor, ese grito constante en su cabeza, empezaba a callarse. Y en esa hacienda, olvidada por Dios, en los brazos de un hombre atormentado, había encontrado algo extrañamente parecido a un hogar.